La mujer que nunca camina sola. Nunca he sido alguien que crea en estas cosas. Siempre he escuchado historias de carretera, del tipo que cuentan los camioneros para asustar a los novatos, pero nunca las tomé en serio. Trabajo en la construcción y desde hace años tomo la carretera todas las noches para llegar a casa. Es una ruta que me sé de memoria. La he hecho tantas veces que podría recorrerla con los ojos cerrados. Pero esa noche algo pasó. Algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. Me quedé hasta tarde en el sitio de construcción porque llegábamos tarde. Cuando terminé, ya eran más de las 11. El camino estaba desierto, solo se oía el ruido del motor y el zumbido de los grillos en los arbustos. Fue entonces cuando lo vi. En el arcén, justo donde empieza un camino de tierra que nunca supe para dónde iba, había una mujer caminando. Era una señora mayor, que llevaba un vestido largo y oscuro y caminaba lentamente. A su lado, una niña muy pequeña, también vestida con un vestido, caminaba sin llevarla de la mano. En ese momento mi primera reacción fue pensar que era peligroso para ellos estar allí tan tarde. Disminuí la velocidad y miré por el espejo retrovisor. No había nadie más en la calle, ningún coche más que el mío. Algo en eso me molestó. Había pasado por allí cientos de veces y nunca había nadie caminando en ese momento, especialmente una señora con un niño. Pensé que tal vez habían perdido el autobús o algo así, pero no podía ignorarlo. Detuve el coche unos metros más adelante y bajé la ventanilla del pasajero. «Buenas noches, ¿vas a la ciudad?» Hablé en voz alta pero sin gritar. La mujer se detuvo y me miró con sospecha. De cerca me recordó un poco a mi abuela. Llevaba ropa sencilla, un chal sobre los hombros y parecía muy cansada. Él dijo que sí, que iba a la ciudad, pero que no necesitaba que lo llevaran. Miré la carretera vacía y luego volví a mirarla. Dije que en ese momento ya no pasaban autobuses y que era peligroso caminar por allí. Después de unos segundos, asintió lentamente y caminó hacia el coche. Había dejado algunas herramientas en el asiento del pasajero, así que le pedí que se sentara atrás. Entró lentamente, se alisó la falda y cerró la puerta silenciosamente. Antes de salir, miré por el espejo retrovisor. Fue entonces cuando sentí un escalofrío extraño. La señora estaba allí, en medio del asiento trasero, mirando hacia adelante. Pero la niña, no subió al coche. Te juro que cuando me detuve, los vi los dos caminando juntos. Cuando la mujer se acercó, la niña todavía estaba a su lado, pero ahora, mirándome en el espejo, solo vi a la señora sentada allí. La puerta trasera se abrió y se cerró una vez. Lo habría escuchado si hubiera tenido otra. Mi cabeza empezó a dar vueltas, tratando de encontrar una explicación lógica, pero algo en ello no tenía sentido. Intenté ignorar esa extraña sensación y continué mi camino. El silencio dentro del coche empezó a molestarme. El único sonido era el del motor y el ruido de los neumáticos sobre el asfalto. En el espejo retrovisor vi que la señora tenía las manos en el regazo, mirando por la ventana, como si ni siquiera estuviera allí. Pero entonces, de la nada, murmuró algo. Era muy bajo, como si estuviera hablando consigo misma. «Disculpe, ¿dijo algo?» Pregunté intentando no sonar nervioso. Le tomó un segundo responder, sin apartar la mirada de la ventana. «No, señor, solo estoy aquí», dijo con voz tranquila. Pero algo estaba mal, porque estaba absolutamente seguro de que la escuché hablar. Y más que eso, la voz que salió no sonaba como la de ella. Agarrando firmemente el volante, traté de concentrarme en la carretera. No tardamos mucho en llegar a la ciudad, quizá 10 minutos. Pero a cada kilómetro, el aire dentro del coche se sentía más pesado. Fue entonces
cuando noté con el rabillo del ojo que la señora se movía de una manera extraña. No fue un movimiento normal, como si alguien se estuviera acomodando en el asiento. Ella inclinaba ligeramente la cabeza, como si estuviera escuchando a alguien que le hablaba. Pero ella y yo éramos las únicas personas allí. De repente vi que su boca se movía de nuevo. Ella estaba susurrando algo. Esta vez miré por el espejo retrovisor y lo vi claramente. Sus labios se movieron rápidamente, como si estuviera respondiendo a alguien, pero no salió ningún sonido. Se me hundió el estómago. La sensación era que estaba presenciando algo que no debería haber presenciado. Como si no fuera bienvenido allí. Tragué saliva con fuerza y traté de ocultar el escalofrío que recorrió mi nuca. Sabía que si volvía a mirar por el espejo retrovisor, vería lo mismo y solo empeoraría el nudo que ya se estaba formando en mi estómago. Pero era más fuerte que yo. Cuando miré, vi que ella seguía murmurando, solo que esta vez movía la cabeza ligeramente como si estuviera respondiendo a alguien a su lado. Mi corazón se aceleró. El asiento trasero estaba vacío, pero por la forma en que se comportaba, era como si hubiera alguien sentado allí. Fue entonces cuando noté algo más. La ventana trasera, que reflejaba parte de la luz de las farolas lejanas, parecía un poco distorsionada, como si hubiera una sombra allí, una figura oscura que no tenía forma definida. Parpadeé y desapareció, pero en ese momento era imposible fingir que todo estaba normal. Mi cabeza estaba dando vueltas. Intenté racionalizarlo, decirme que era cansancio, que estaba imaginando cosas, pero ¿sabes cuándo tu cuerpo se da cuenta antes que tu mente? Mi corazón palpitaba aceleradamente, mis brazos estaban tensos sobre el volante y sentía un extraño escalofrío recorriendo mi columna. El silencio dentro del coche era insoportable, pero no quería iniciar una conversación. Solo quería llegar allí rápido. Faltaban unos 5 minutos para entrar a la ciudad cuando la señora de la nada dijo, «Señor, déjeme ahí mismo enfrente». No había nada allí, solo un camino de tierra que desaparecía en el bosque. No. Quería parar. Todo dentro de mí gritaba que siguiera conduciendo, pero mis instintos bondadosos chocaban con el miedo irracional que sentía. Disminuí la velocidad y la miré por el espejo retrovisor, tratando de ganar tiempo. «¿Está segura, señora? Aquí no hay nada», dije esperando que cambiara de opinión. Pero ella ya sostenía la manija de la puerta, lista para irse. «Está aquí mismo. Gracias por traerme». Su voz salió normal, pero algo me decía que no debía dejarla allí. En contra de todos mis instintos, detuve el coche. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Tan pronto como la señora abrió la puerta y bajó, lo vi. La muchacha. Ella estaba allí de nuevo, de su lado, de pie, quieto, mirando hacia adelante, tal como lo había visto en el camino. Pero no oí otra puerta abrirse. No oí ningún paso. La niña simplemente apareció de la nada. Mi cuerpo se congeló. Lo peor de todo es que la señora ni siquiera pareció notar nada extraño. Ella simplemente se ajustó el chal sobre los hombros y comenzó a caminar, con la niña siguiéndola. Me quedé allí, con las manos en el volante, sin poder respirar adecuadamente. Todo mi cuerpo me decía que saliera de allí lo más rápido posible, pero no podía apartar la mirada. La señora caminaba lentamente por el sendero de tierra, y la niña caminaba a su lado, pero sin tomarle la mano. Eso me puso aún más la piel de gallina. Si era su nieta, sobrina, algo así, ¿por qué no estaban tomadas de la mano? Fue entonces cuando me di cuenta de algo más. El vestido de la muchacha era largo, un poco acampanado y parecía antiguo, como los que se usaban en fiestas de años atrás.
pero la tela no se movía adecuadamente con el viento. Las hojas a su alrededor se balanceaban, el chal de la anciana también, pero el vestido de la niña estaba como si estuviera quieto, rígido. La señora se detuvo de repente, como si percibiera que todavía la estaba mirando. Se me subió el corazón a la garganta. Ella giró la cabeza ligeramente hacia un lado, sin mirarme directamente, y dijo algo que me revolvió el estómago. Uno nunca camina solo, si tiene fe. Su voz sonaba diferente esta vez, más bajo, más pesado. Pisé el acelerador sin pensarlo 2 veces. El camino parecía más oscuro que antes, y el silencio dentro del coche era absoluto. Mis manos sudaban, y mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar fuera de mi pecho. Solo quería llegar a casa, cerrar la puerta y olvidarme de lo que había sucedido. Conduje sin mirar el espejo retrovisor. Tenía miedo de lo que pudiera ver. La ciudad finalmente apareció en la distancia. Las primeras farolas aparecieron en el horizonte y sentí un alivio inmediato. Pero este alivio duró poco. Cuando entré a la avenida principal, vi mi reflejo en la ventanilla del coche. Mi cara estaba pálida y mi respiración acelerada, pero detrás de mí, en el asiento trasero, había algo allí. No sé cómo explicar qué fue. No era una cara, no era una persona. Era solo una sombra, una figura pequeña y oscura. Coraje de darme la vuelta y mirar. Mis manos temblaban sobre el volante y mi visión se volvió borrosa por un segundo. Parpadeé y la cosa había desaparecido. Pero mi cuerpo sabía que ella había estado allí. Aparqué el coche delante de la casa y me quedé allí, respirando profundamente, intentando convencerme de que todo lo había imaginado. Pero cuando salí y cerré la puerta de golpe, algo me hizo mirar por la ventana trasera. El banco estaba limpio, vacío, como siempre. Pero en la alfombra, en el medio, había un pequeño círculo de polvo, como si alguien hubiera estado sentado allí. Después de aquella noche, nunca más volví a tomar ese camino sola tan tarde. Podría decir que fue cansancio, que mi mente me jugó una mala pasada. Pero cada vez que camino por ese camino de tierra, siento un escalofrío recorrer mi columna. Y si miro demasiado rápido hacia el hombro, podría jurar que veo una silueta parada allí, justo en el borde del alumbrado público. No sé quién era esa señora. No sé a quién era esa chica, pero sé que de alguna manera nunca están realmente solos. Y esa noche, por un rato, yo tampoco lo estuve. La aparición en el camión. Crecí escuchando a mi padre contar historias sobre la carretera, pero nunca le presté mucha atención. Condujo camiones toda su vida y siempre volvía a casa con informes de cosas extrañas que veía o escuchaba en las carreteras. Pero una cosa es escuchar una historia. Otra cosa muy distinta es vivirlo. La noche que hice mi primer viaje con él, comprendí que algunos caminos guardan secretos que es mejor no conocer. Tenía 9 años y siempre soñé con viajar con mi padre. Para mí, él era un héroe, conduciendo a lugares lejanos, viendo el país entero a través de la ventanilla del camión. Cuando me llegó el turno de ir, apenas pude dormir la noche anterior. El plan era simple, un viaje largo pero tranquilo a Coatzacoalcos. Pero este viaje nunca debió haber sucedido. La carretera estaba vacía y ya había dormido un poco en el asiento del pasajero cuando de repente me desperté. No sé qué me despertó, pero recuerdo sentir un frío extraño, como si el aire dentro de la cabina fuera pesado. Miré el espejo retrovisor de mi lado y casi se me paró el corazón. Algo había allí atrás, en la oscuridad, algo que no debería estar allí. Era una figura. No pude verlo claramente, pero parecía una mujer, como si estuviera acurrucada en la esquina del camión. Mi cuerpo se congeló
y lo único que pude hacer fue tirar del brazo de mi padre. «Papá, hay alguien ahí atrás». Mi voz salió tan baja que apenas podía escucharme. Me miró sin apartar la vista de la carretera y me dijo que volviera a dormir. Pero no pude. Sabía lo que había visto. Pasaron los minutos y yo me quedé allí, mirando por el espejo retrovisor, esperando que la cosa apareciera nuevamente. Y entonces sucedió. La sombra se movió, no como alguien que cambia de posición, sino como algo que se estira, se hace más grande, se acerca. Mi pecho se apretó y un pánico irracional se... «Papá, ella se muda». Esta vez mi voz salió temblorosa y finalmente él levantó la vista. Mi padre no dijo nada. Él simplemente frunció el ceño y volvió a mirar, tratando de verse en el espejo. Después de un momento, dejó escapar un suspiro, sacudió la cabeza y aceleró. «No hay nada ahí, hijo. Debe ser el reflejo de las luces». Pero vi la forma en que agarraba con más fuerza el volante. Él también lo sintió. La tensión en el camión aumentó. El silencio se hizo más denso, como si algo nos rodeara. Fue entonces cuando vimos la luz de la gasolinera a lo lejos. Mi padre decidió detenerse para estirar las piernas, tal vez incluso revisar la carga, solo para demostrarme que no había nada allí. Pero antes de que pudiera frenar, algo sucedió. Un empleado de la gasolinera salió corriendo de la estación, agitando la mano desesperadamente. El perro de la tienda empezó a aullar, como si hubiera visto un fantasma. El hombre hizo un gesto enérgico y gritó algo que nos costó un tiempo comprender. «¡No pares, jefe, no pares!». Mi padre dudó por un segundo, confundido. Fue entonces cuando el empleado de la gasolinera corrió hacia la puerta y agarró el tirador. «¡Ya ha subido!». Mi padre no esperó más. Pisó el acelerador y pasó de largo frente a la gasolinera mientras el empleado se quedó atrás, gritando. Mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a explotar. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que no era normal. Mi padre no dijo nada, simplemente condujo lo más rápido que pudo, con el rostro completamente pálido. Pasamos kilómetros en silencio, sin atrevernos a mirar el espejo retrovisor. El camión avanzaba por el camino oscuro, y el miedo dentro de la cabina parecía crecer con cada metro. Solo cuando finalmente vimos las luces de la ciudad, mi padre soltó el aliento que parecía haber estado conteniendo desde la gasolinera. Aparcó en el patio de la empresa y permaneció allí, con las manos temblando sobre el volante. No quería mirar atrás. Pero mi padre miró, salió del camión y caminó hacia la parte trasera, lentamente, como si esperara encontrar algo allí. Y lo encontró. En la parte inferior del cuerpo, justo en el centro de la lona negra, había un círculo de ceniza, como si algo se hubiera quemado allí. Pero dentro del camión no se quemó nada, nada más allá de eso. Mi padre nunca habló de esa noche. Desde entonces, nunca volvió a conducir solo. Yo tampoco lo mencioné nunca, pero a veces cuando lo recuerdo, un escalofrío me recorre la espalda. Porque sé lo que vi en ese camino. Sé que algo había allí y que casi se quedó con nosotros para siempre. La ayuda inesperada. Nunca creí en esas historias de premoniciones o señales, pero después de lo que le pasó a mi abuela en ese camino, es imposible no pensar que algo más grande nos estaba protegiendo esa noche. Mi abuela ya era mayor y hacía muchos años que no regresaba a su ciudad natal. No sé realmente por qué, pero ella evitaba el tema cada vez que le preguntábamos. Hasta que un día recibimos la noticia de que un viejo amigo suyo había fallecido. Sin dudarlo, dijo que necesitaba ir al velorio. Me ofrecí a llevarla. El viaje fue largo y agotador.
Cuando finalmente tomamos el camino de tierra que conducía al pueblo, el sol ya empezaba a desaparecer tras las montañas. Las curvas eran cerradas y el silencio de la carretera desierta empezó a molestarme. Fue entonces cuando sentí que el coche de repente perdía potencia. El volante se volvió pesado y el motor empezó a fallar. Antes de poder comprender lo que estaba pasando, el coche se apagó por completo. Salí a ver qué era y sentí un nudo en el estómago. Uno de los neumáticos estaba completamente desinflado. No había ninguna gasolinera cerca y no tenía rueda de repuesto. Mi abuela no dijo nada. Él simplemente juntó sus manos y comenzó a orar suavemente. Pasó el tiempo y la desesperación comenzó a crecer dentro de mí. Fue entonces cuando vi los faros de un coche que se acercaba. Pero cuando el camión oscuro se detuvo en la curva y se quedó allí sin que nadie saliera, un miedo irracional se apoderó de mí. Las ventanas estaban completamente oscuras y el coche no daba señales de alejarse. Durante un minuto entero, permanecimos allí en un silencio sofocante. Juro que podía sentir los ojos de alguien observándonos desde el interior de ese camión. Y luego, sin previo aviso, el coche dio la vuelta y desapareció. Minutos después, apareció otro coche y del mismo salió un hombre alto. Él preguntó si necesitábamos ayuda y, para mi sorpresa, mi abuela sonrió como si ya lo conociera. El hombre la miró y abrió mucho los ojos. «No puede ser. ¿Eres la madre de fulano?» Mi abuela asintió y el hombre pareció conmovido. Era amigo de mi padre, que había fallecido hacía años. Por alguna razón que no podía explicar, sintió que debía tomar un camino diferente esa noche. Él cambió nuestra llanta y nos siguió hasta el pueblo. Mi abuela simplemente sonrió y susurró. Sabía que no estaríamos solos. El Sinla. Llamado del destino. Nunca he sido de los que creen en el destino, las casualidades o cosas así. Siempre pensé que todo tenía una explicación lógica. Pero esa noche, algo sucedió. Algo que no puedo explicar hasta el día de hoy. Mi hermano y yo regresábamos de un viaje rápido a la capital del estado. Él conducía y yo era el copiloto. Simplemente le hacía compañía. El día había transcurrido tranquilo, sin ningún problema. El coche funcionaba perfectamente y la carretera estaba casi desierta. El sol ya se había puesto y el cielo era una oscuridad interminable. Fue cuando empezamos a subir una larga colina que todo empezó a ir mal. Primero, la música que estábamos escuchando en la radio simplemente se detuvo. No chirrió, no falló, simplemente se detuvo, como si alguien hubiera presionado el botón de silencio. Mi hermano golpeó el panel, pensando que era una mala conexión, pero luego el motor comenzó a fallar. Sin previo aviso, el coche perdió potencia. La aguja del velocímetro empezó a bajar y el motor chisporroteaba como si fuera a apagarse. Mi hermano maldijo en voz baja y trató de acelerar, pero no pasó nada. Fue como si el coche simplemente hubiera dejado de funcionar y luego murió. El panel se oscureció, el motor se quedó en silencio y quedamos a merced de la inercia. El problema era que el camino era empinado y sin tracción el coche empezó a deslizarse hacia atrás. Mi hermano pisó el freno, pero el pedal llegó hasta el fondo, sin resistencia. «¡No está frenando!», gritó, apretando con todas sus fuerzas. El coche continuó deslizándose lentamente, pero sin detenerse. En completa desesperación, tiró del freno de mano. El coche dio una sacudida y se detuvo por un segundo, pero luego comenzó a moverse nuevamente, como si algo nos empujara colina abajo. Abandonamos la carretera y terminamos en un camino de tierra al lado, donde finalmente el coche se detuvo por completo. El silencio era absoluto. Lo único que podía oír era mi propia respiración rápida, aún sin
Entender qué había pasado, salimos del coche para ver qué podíamos hacer. Fue entonces cuando lo sentimos. Algo estaba mal allí. Era como si el aire fuera pesado. El tipo de sensación que te pone los pelos de punta y hace que tu cuerpo quiera huir. No fue solo el susto del coche averiado, fue algo más allá de eso. Mi hermano miró a su alrededor y notó un montículo de tierra cubierto de hojas secas a unos 10 metros de donde estábamos. Parecía una colina cualquiera, pero no tenía sentido que estuviera allí, en medio de la nada. Sin pensarlo mucho se acercó y pateó algunas hojas con la punta de su zapato. Fue entonces cuando se quedó paralizado. Me acerqué para ver qué era. Lo que vi me revolvió el estómago. Debajo de las hojas y la tierra removida había una mano. Pequeño, pálido, inmóvil. Mi hermano dio un paso atrás, pálido como un fantasma. Quería creer que fue un error, pero esa mano era real. Alguien fue enterrado allí. Sin dudarlo, corrimos hacia el coche. Mi hermano giró la llave y el motor arrancó de inmediato. Sin mirar atrás, salió a toda velocidad. El coche, que antes ni siquiera arrancaba, ahora parecía nuevo. Entramos en la ciudad sin decir palabra. Cuando nos detuvimos, cogió el teléfono y llamó a la policía, dándoles la ubicación exacta de lo que encontramos. Después de eso, evitamos hablar del tema. Mi hermano intentó racionalizarlo, diciendo que el coche se averió por accidente y que solo nos detuvimos allí porque tuvimos mala suerte. Pero no lo puedo creer. Eso no fue una coincidencia. Algo nos condujo allí. Algo quería que viéramos esa mano. Hasta el día de hoy, no sé si encontraron algún cuerpo allí. Nunca tuvimos el coraje de preguntar. Pero cada noche antes de irme a dormir, oro por esa persona. Quien quiera que seas, al menos ahora ya no estás solo.